Padre, gloria y misericordia, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Dios mío, por la bendición que tenemos, Dios mío, de haber llegado a este lugar, Señor. Mira, Señor, estamos orando tu nombre, pidiéndote, Dios mío, que tú ilumines nuestra mente, nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a entender y comprender, Señor, la enseñanza de esta noche. Toda la vida de Dios esperanza, Señor, la ponga en tus manos. Que tú la ayudes, Señor, que tú le des la fuerza, Señor, y la salud que ella necesita. Damos gracias por cada alumno, Señor, que se ha hecho presente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Okay. ¿Trajo algo de la tarea? Que me pueda usted, no pido mucho, pero por lo menos cada uno que me dé cómo encontró temas, a dónde encontró. ¿A dónde o cómo? O cómo, dónde, porque si para encontrar tiene que buscarlo en un sitio, ya sea en la palabra, como les dije, en diferentes, hay diferentes cosas que podemos hacer para encontrar un tema. Sí, yo puse primero la oración. A través de la oración, sí. Después basada en una necesidad en la iglesia. Perfecto. Otro es inspirado por algo que está sucediendo en el mundo. Amén, sí, Y estos, muy bien. y estos últimos dos es lo que nosotros usamos en la escuela para encontrar el tema de una historia o de un artículo, que es buscar la idea central del versículo o buscar la idea central del bosquejo. Amén, amén, sí. Más que todo, ¿verdad? Nos vamos a centrar en la búsqueda de temas, porque ahorita mismo estamos buscando temas, cómo se consiguen los temas, ¿verdad? En qué nos vamos a centralizar para un tema, para un mensaje. Entonces, porque en este libro, si usted le da una ojeada, vamos, ¿verdad? Por partes. Primero está la parte temática, que es los temas, después seguimos con porque son 3 tipos de sermones. Aquí dice sermones, nosotros le llamamos predicaciones, ¿verdad? 3 tipos de predicaciones, porque son las más, vamos a decir, lo que más se utiliza. Porque hay muchas maneras de dar un mensaje, ¿verdad? Porque también está el narrativo, está el hilativo, hay otros más, pero aquí en el libro vamos a centralizarnos en los 3 tipos, que son temáticos, expositivo y textual. Entonces ahora vamos a tratar todo lo que sea lo temático, en el tema, ¿verdad? Y entonces por eso... Yo tengo 3 puntos aquí. Ajá. Por ejemplo, necesidad del pueblo. La necesidad Podría del ser pueblo. si estamos viendo que el pueblo está en decadencia, que no está orando, pues Ajá. podríamos buscar el tema. Sería una de las necesidades, una muy bien. necesidad. Y la otra sería también una necesidad espiritual. Amén. Si vemos que el pueblo, cómo está reaccionando. Ajá. El otro tengo el mensaje sea totalmente bíblico. Ajá. En su contenido. Perfecto. Digamos, siempre según la necesidad Sí, de la según iglesia. las necesidades que se estén presentando. Muy bien. A través de todo eso, lo que el hermano habló, pues nosotros vamos a empaparnos, ¿verdad? Y no podemos estar cruzados de brazos y decir, no, yo no encuentro un tema. La Biblia, si usted va a la Biblia, es una fuente inagotable, ¿verdad? Entonces, pero yo quería que cada uno de nosotros, de los que están aquí, pues nos familiarizáramos de cómo conseguir los temas, ¿verdad? Entonces esas son inspiraciones que vienen de repente, como digo el hermano, a veces estamos viendo la necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad y como que algo se nos prende el foco y decimos, wow, hay una necesidad aquí, principalmente si un pastor, ¿verdad? Va y visita a un hermano, a una hermana, a esa familia, y de repente en esa conversación que tuvieron ahí, los hermanos expresaron sus necesidades. Entonces ahí al pastor se le alumbró el foco y dijo, aquí hay una necesidad aquí. Y quizás visitó a otro y vio que la necesidad como que ¿verdad? También era la misma. Entonces dijo, la iglesia necesita un tema como esto, ¿verdad? Y entonces ahí se enfoca en ese tema. ¿Alguien más? No, yo no entendí bien el concepto porque yo traje diferente. ¿Cómo encontrar temas? Sí, ese era yo, por ejemplo, el primero puse hay que orar, pedirse a Dios, ¿verdad? Bueno, eso es lo más importante. Ajá. Esa es la parte más esencial. Y el número 2, yo puse que también lo puedo deducir, un tema lo puedo deducir del mismo versículo que estoy leyendo. El versículo le da la respuesta a un tema. Ajá. El mismo versículo, usted lee deme un versículo de la Biblia. Búsquese cualquier versículo y le buscamos un tema ahora mismo. Por ejemplo, Ajá, porque de tal manera
Amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema sería... Tener la vida eterna. Hay muchos temas ahí. Hay muchos temas de ese amor de versículo. Dios. Ajá. El amor La de vida Dios. eterna a través de Cristo. ¿Verdad? ¿O cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo obtener hasta en forma de pregunta? ¿Cómo Ajá, obtener la vida sí. eterna? Con una cuestión más y con una de pregunta ahí. Ujú. ¿Usted ve? O sea que de un versículo, si usted se da cuenta, usted saca un tema ahí. Y entonces hay temas que son tan llamativos. Hay temas muy llamativos que nos encontramos en la palabra de Dios. Hay otros temas que están, como lo hizo el hermano, en forma de una pregunta. Hay otros temas que usted quizás no los va a sacar de la palabra de Dios. Va a tener el texto, Tiene que pero buscar. usted se va a encontrar con algo. Y usted dice, este le cae a este versículo, este tema. Lo va, como dicen, va a machar con este versículo. Ujú. ¿Alguien más? Yo Es para que también- nosotros estemos claros, hermanos, en los temas. Yo vi un documental en la televisión en Ajá. estos días y estaba hablando de un grupo de personas de nómadas. 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 Ajá, sí, que no tienen La vivienda. vida, la vida de esta gente, cómo la viven, tú entiendes que es bien difícil. Sí. La vida de ellos, una vida y tú sabes, sedentaria, una vida- comparando, tú entiendes, la vida que nosotros tenemos, tú sabes, la abundancia que vive el Hijo de Dios, Ajá. comparada a la de Versus, ¿verdad? Ahí hay un tema. Ajá. Abundancia que tiene el Hijo de Dios Abundancia de Dios. versus aquel que no tiene a Cristo. que no tiene Cristo. Y entonces usted puede traer ahí, mira, ahí hay un tema. Ujú. Ujú. La hermana, Casi lo mismo, hermana. Yo puse pedir a Dios el tema en la oración. Ujú. En el contexto de lo que estamos leyendo podemos encontrar el tema. Ujú. Y según las necesidades de la iglesia, por ejemplo, cuando le dicen a uno que ore, que traiga la Que palabra. traiga la palabra. So, uno puede pedir a Dios y según lo que uno piense Sí. que es bueno. de repente usted, ¿verdad? La persona que está encargada de las damas se encontró y le dijeron, hermana, usted va a traer un mensaje de la palabra a las damas, en un culto de damas. Pero usted se ha reunido con muchas damas y ha visto ciertas necesidades. Usted va de rodillas a Dios. Una referencia para las mujeres. Ajá, para que, Señor, dame un tema para ellas, dame un tema, Señor. Y usted cree que uno se va a rendir a buscar ese tema. Vamos a decir que usted ora un par de horas ahí buscando ese tema, pero no se lo dieron en esa noche. ¿Usted se va a rendir? En cualquier momento puede venir. No, tiene que seguir. Aumente la oración, porque de repente va a caer ahí, ¿verdad? Y si no, uno mismo, ahí el mismo Señor le da a uno como esas pautas, esas corazonadas a uno que le dice, habla de esto. Y uno ahí uno siente, dice, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno siente ahí, dice, esto es lo que Dios quiere para estas personas, ¿verdad? Entonces, eso de la búsqueda de temas es muy bonito porque también nos vamos a inspirar, pero no quiero hablar ahorita, yo quiero que el hermano me diga, ¿encontró temas? Bueno, yo puse, por ejemplo, cuando hablamos con las personas que no son cristianas Ujú, y ellos te sacan cosas incluso de las iglesias. ujú. Entonces, por ejemplo, últimamente estaba practicando con alguien que nos ve y dice realmente cómo están haciendo algunos X pastores. Bueno, a lo Ujú. mejor no son ni tan buenos, porque lo que se ve ahí es algo terrible, que yo no quisiera ir ahí. Ajá. Entonces, ahí yo puedo encontrar un tema para ver si nosotros, cuál es nuestro testimonio, porque muchas veces ¿Y cómo eso le es lo que ven pondría la usted gente. a un tema de esos? A través de una conversación como la que usted me está diciendo que le han hecho, ¿verdad? Que es algo negativo, ¿verdad? A la iglesia. Pero usted le buscaría un tema a esa situación. ¿Qué tema usted le pondría a un mensaje de esos? yo creo que le pondría cuál es mi testimonio Ujú. para los demás, porque O cuida tu Ellos- testimonio, ¿no? ellos están viendo mucho eso y esta persona, él está viendo mucho, bueno, me ha dado muchísimos cosas que ha visto y Ajá. por eso él dice, no, No creo, dice. yo me quedo mejor así. Ajá. O sea que esas son las cosas negativas, ¿verdad? Y eso se ve. Que se encuentran y que el que está afuera está a la expectativa de los cristianos. Entonces nosotros, estas cosas tienen que ayudarnos a nosotros de una manera positiva. ¿Por qué? A buscar más y hacer luz en medio de las tinieblas. A brillar, hermano.
porque nosotros cada día tenemos que brillar y ser esa lumbrera para otros. Y entonces, así como dice el hermano, pues ahí encontramos ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio de nosotros? Guarda tu testimonio, hablas con tu testimonio, ¿verdad? Predica con tu vida. Sí. Practica lo que predicas. Vive. Sí, o sea, hay tanto, imagínense. El hermano Castillo. Inspiración. Yo leyendo las escrituras me encontré con un versículo que me tocó bonito que es el versículo donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ajá. ¿Y cómo le pondríamos de tema a ese versículo? Le puse yo: nunca te conocí. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino. Porque muchas veces nosotros podemos estar viniendo o decir soy cristiano, pero en realidad he conocido a Dios. Muchas veces no tenemos claro quién es Dios o qué es la salvación, qué es lo que estoy haciendo yo como cristiano. Y muchas veces nos perdemos por falta de conocimiento de quién es Dios o qué es la salvación. O sea, otro tema sería: necesitamos un encuentro con Dios, ¿verdad? Porque por mucho tiempo hay mucha gente que va a la iglesia, pero solamente ocupar una silla. Porque, hermanos, se necesita un encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nosotros le vamos a sentir el sabor a todo esto. Pero aquel que no ha tenido un encuentro con Dios, mire, viene a sentarse y no le importa nada. Los pensamientos son los que están sobre su cabeza. Y viene nada más que a ocupar una silla. Y eso es bien triste, hermano. Estar en esa situación, no tener un encuentro con el Señor. Pero cuando se tiene un encuentro con Dios, nosotros le vamos a dar valor a este caminar. Vamos a caminar una vida recta delante de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que a nosotros nos espera una corona. Por eso dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Sí. Porque nosotros mismos a veces con nuestras acciones descuidamos lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? La hermana Vilma. Bueno, hermana, yo traje uno basado a... Es un texto bíblico, pero cuando yo he estado en tribulaciones, ese es el que yo he aplicado siempre. Yo siempre he aplicado ese texto que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Busquémosle un tema: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo le puse: ¿y quién es tu pastor? ¿Quién? En forma de pregunta, perfecto. En forma de pregunta, porque a veces uno, bueno, en mi manera de pensar, cuando yo tuve mi niña, yo pasé una situación bien difícil, lo cual yo nunca lo dije aquí, ni nunca se lo dije a nadie. Sí sabían que era un embarazo de alto riesgo, pero yo estaba sin trabajo, mi esposo se quedó sin trabajo, nos gastamos los ahorros y nos quedamos sin nada. Y un día me dice él: ¿y ahora cómo vamos a hacer para pagar la renta? Le dije yo: ¿sabes una cosa? Le dije yo: sí, Jehová es mi pastor, dice en la Biblia, y nada me faltará. Y le dije yo, y también le dije yo, que Dios no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, y no hacía bueno, yo le digo ni 24 horas, porque el siguiente día, cuando yo vine a ver, él entró con un cheque y me dice: ¿te vino este cheque? Yo dije: ¿será un cobro del hospital? Porque yo había estado en el hospital. Entonces, y mire, ahí me vino todo lo que yo necesitaba y de sobra. Entonces yo le dije: para que tú veas que quién es el que nos pastorea a nosotros. Entonces yo por eso a mi tema yo le puse eso. Jehová, Hermano, ¿usted, hermano César? Sí, bueno, saqué un tema ahí. ¿En qué se inspiró el hermano César? Bueno, bueno, yo viajo mucho para el lado del norte. Yo veo esos árboles así, que parecen, siempre que yo voy, invierno, verano, donde vaya, los que están junto al río, siempre están verdes. Sí. Entonces, y se ve que siempre como que están esos árboles que siempre están moviéndose, como que esa rama como saludando, saludando, alabando, glorificando. Y me viene el tema de que nosotros como cristianos, los cristianos que están
que por ejemplo dicen la naturaleza al ver los árboles verdes que baten sus ramas y están siempre verdes cuando están junto al río, así es un cristiano lleno del poder de Dios. Y me fui en Salmo 1.3, dice que un cristiano será como el árbol plantado junto al río, al corriente de agua. Pero ¿cuál sería el tema? El tema. ¿Dónde está tu raíz? ¿Dónde está tu raíz? O sea, basado en ese salmo, ¿verdad? En el salmo y porque ahí dice que ese árbol es hay muchos temas que pueden venir a eso, por ejemplo puede ser pues como habla de frutos, ¿cuáles son tus frutos? Hay muchos temas en eso. Entonces, y dice que da su fruto en su tiempo y la hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. O sea que siempre van a haber frutos, siempre va a estar reverdeciendo ese árbol, porque imagínense, va junto a corrientes de agua. Siempre va a dar, va a tener fruto ese árbol. Así que así tiene que ser el cristiano, ¿verdad? En Jeremías también habla de eso, en Jeremías 17:8 dice, en el 7 habla de que el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, dice en el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Y entonces, como estuvimos explicando la semana pasada, cuando un sermón es temático, ¿por qué le llamamos temático? Ajá. Porque va dirigido, ¿verdad? En ese tema. En ese tema. ¿Y el tema dónde se consigue? En diferentes partes. Pero principalmente usted lo va a conseguir en oración con la palabra. Porque la palabra es una fuente de agua viva. Es una fuente que usted busca y busca y sigue encontrando. Todo el tiempo usted va a encontrar palabra ahí, ¿verdad? Y entonces para armar un tema. Pero, ¿sabe qué? Tampoco hay veces, hermanos, que hay personas que predican bajo un tema y de ese tema no hablaron nada, ¿verdad? Sino que se fueron lejos, viajaron en las escrituras. Entonces, lo que es la homilética es para llevar un orden. La homilética, ¿verdad? Es el arte, o sea, es una ciencia, es un arte, pero más que todo es para organizar, ser organizado, ¿verdad? Quizá usted encontró personas que le van a decir, pero si yo no necesito la homilética, porque si yo me presento delante de Dios y Dios me va a dar los versículos, eso es muy bueno y se aplaude eso. Pero si usted estudia la palabra y estudia la homilética, eso le va a ayudar mucho, porque usted va a ser una persona que va a saber organizar y va a saber dónde está parado, va a llevar esa secuencia, ¿verdad? No va a andar perdido. Entonces es muy importante. Yo quisiera darles algunos apuntes acerca, porque todavía estamos con el tema y la próxima semana vamos. Un segundito, hermano. Sí. Yo quiero compartir esto con mis hermanos, que cuando nosotros andamos al Señor en nuestros pensamientos, yo fui administrado por unos árboles, porque yo salgo a caminar en el Parque del 80 y alguno que tenga la oportunidad de camine por el laguito que hay en medio ahí. Sí, sí. Hay unos árboles ahí, fíjese que desde ahí yo aplaudo las alabanzas aquí. Sí. Daba la vuelta, caminaba y siempre que les pegaba el viento, mire, esos árboles tienen unas hojitas como despegaditas. Sí, sí. Pero cómo aplaudían ellos. Y entonces decía yo, caramba, nosotros cuando vamos a la iglesia no queremos hacer eso. Sí. Y mire, siempre que le pegaba el viento, aquellos árboles se ponían ellos a aplaudir, pero se veía que yo le escuchaba, pero lo veía precioso, los aplausos, siempre que la brisa les pegaba. O sea que la naturaleza agradece, ¿verdad? Los animalitos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros nos tienen que forzar a aplaudir al Señor? ¿Por qué nos tienen que forzar a adorarle a Él? ¿Verdad? O sea que nuestro centro, hermanos, aún en estos mensajes, ¿cuál tiene que ser nuestro centro? Porque hay personas, hermanos, que se ponen a predicar y a veces le dan como mucha alabanza al hombre. ¿Usted ha oído mensajes de eso? Que le dan tanta alabanza al hombre. Nosotros tenemos que estar centralizados en Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él se lleve toda la gloria, toda la honra.
Ya tendremos tiempo de ir a agasajar a alguien. Ya tendremos el tiempo de felicitar a otros. Pero el tiempo del mensaje, déselo al Señor primeramente. Porque hay una necesidad en el pueblo, hermanos. Y el pueblo tiene que absorber. Si usted se ha metido en la presencia de Dios y usted va por un tema ahí, déjeme decirle que su tema va a ser captado. Va a ser escuchado. El oyente va a tener el hambre. Siempre y cuando nosotros le demos toda la gloria ahí en eso. No podemos, a veces hay personas que se ponen, leen mucho. Y eso es bueno. Leen mucho de personajes, ¿verdad? De los tiempos de antes. Meten hasta esos personajes, a Platón, Aristóteles, y hablan de todos esos personajes. Pero nuestro personaje principal, ¿quién tiene que ser? Jesucristo. Téngalo a Él siempre en el centro de su vida. ¿Verdad? Que su boca alabe a Dios. Que usted hable de Él con esos deseos, con esos ánimos, como que un día usted estaba perdido y Él lo rescató. ¿Verdad? Dele toda la gloria a Él. ¿Verdad? Porque a veces, hermanos, hay personas que, mira, a mí me ha tocado escuchar mensajes de personas que cómo alaban al hombre. Que empiezan un mensaje y usted le va a escuchar alabando a la persona. Y entonces uno dice, wow, pero que yo vine a escuchar aquí. Yo quiero oír de Cristo. Lo que han hecho ellos. Sí. Y entonces la homilética, pues eso nos enseña que nuestro centro tiene que ser el Señor Jesucristo. Y entonces yo quisiera que anotáramos los elementos básicos de un mensaje. Elementos básicos. Puede poner A, B, C y D. Puede poner el tema, título, introducción y conclusión. Más adelante vamos a estar hablando de lo que es un título, lo que es una introducción, lo que es la conclusión, todas esas cosas, ¿verdad? Se van a ir dando a medida que vayamos avanzando en este camino de la homilética. Antes de la conclusión, hermana, no sería el desarrollo. Sí, porque, o sea, esto viene antes de la conclusión, pero estos son un esqueleto. El esqueleto se llama. O sea, tema, título. Que uno a veces, usted se ha fijado que uno dice, voy a predicar, y uno mismo se va haciendo preguntas. ¿Y el título que es el primero? El título es el primero que va, pero aquí lo tengo, si el título antes del tema es un sí, pero si usted se ha dado cuenta, muchas veces no se le pone ni atención a un título, sino que más que todo uno va hacia el tema. Siempre el título es más cortito. Por lo tanto, si usted se ha dado cuenta en este libro, el título va bien adelante, que vamos a estar hablando de él. Pero ¿cómo es el orden entonces? Entonces, bueno, usted puede, si quiere ponerlo, póngalo primero el título, después el tema, la introducción y la conclusión. Conclusión. El título sería como un encabezado, entonces. Vamos a decir, pongamos un ejemplo, que la hermana dijo Jehová, el tema sería Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Entonces el título, ¿qué título le pondríamos a un tema como ese? ¿Qué título usted cree? ¿De acuerdo a ese tema? Confiando en Jehová. Pero el título sí tiene que ser bien cortito. ¿Quién es mi proveedor? Ajá. En forma de pregunta. Entonces después viene el tema, que el tema es un poquito más amplio. Nada me faltará. Sí. Con él nada me falta. Los títulos también son bien llamativos. Entonces ahora escriba preguntas que se hace un predicador. ¿Eso va a ser en el tema? Sí, no. Ya pasamos esos 4 elementos básicos. Entonces ahora escriba aparte, preguntas que se hace un predicador. Primera pregunta, ¿por qué voy a hablar de este tema?
Ya ustedes lo saben. ¿Por qué voy a hablar de este tema? O sea, uno mismo. ¿Ya lo escribieron? ¿Por qué voy a hablar de este tema? ¿Ah? ¿Todos? Ajá. Entonces esa pregunta prácticamente queda contestada, ¿verdad? Porque ya la contestamos aquí al principio. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque hay una necesidad. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque el Señor me lo dio, ¿verdad? Mientras yo estaba orando. Voy a hablar de este tema y el Señor quiere que le hable de este tema a la congregación. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque mientras estaba orando, algo recibí de parte de Dios que vino como esa luz que me alumbró y sentí esa presencia y es Dios hablándome que yo hable de ese tema. Porque tuve una revelación y en esa revelación el Señor me dijo que hablara. O sea, hay diferentes maneras que usted se va a contestar esa pregunta. ¿Por qué voy a hablar de ese tema? Ok. Otra es, ¿qué fin voy a lograr? ¿Qué fin voy a lograr con el tema? ¿Me pregunta? Otra pregunta que usted se va a hacer. O sea, son cosas que nos hacemos las personas que predicamos. ¿Qué fin voy a lograr? Es el propósito. ¿Qué fin? ¿Qué fin voy a lograr con ese tema? Si yo le preguntara a la hermana Marisa, el tema que usted me trajo, ¿qué fin va a lograr usted con un tema de esos? Que usted habló de la gente de allá que no tienen a Cristo. Darme cuenta que yo con Cristo lo tengo todo, que Ajá. todas mis necesidades las suple el Señor en mi vida. Ajá. Y que Él tiene más cuidado, que tiene mucho cuidado de mí. Que yo no voy a ser una vagabunda, andar allá sin, ¿me entiende? Sin fe y sin esperanza. Ajá, que yo tengo esperanzas en Y que en Él. Cristo se reúne todo tipo de esperanzas. Ese es el fin que va a lograr ella cuando escoge un tema de esos. Y el fin no solo es para usted, ¿verdad? Para todo. Para todo aquel que lo necesita, para todo aquel que está perdido, para todo aquel que ha puesto su mirada en otras cosas y no la puso en Cristo. Entonces ese es el fin que va a lograr. Tener agradecimiento también con Dios, ¿entiendes? Por lo que yo tengo, ¿te entiendes? Que Él me ha dado a mí. Amén. Y que otra gente, ¿te entiendes? No posee lo que yo tengo. Amén, amén. Entonces estamos entendiendo, ¿verdad? Las preguntas que nos hacemos. ¿Qué fin voy a lograr? ¿Por qué voy a hablar de este tema? Otra de las cosas que quiero que escriba, que el tema no sea un tema confuso, sino simple y sencillo. Eso también forma parte de la pregunta. Sí, es que estas son comentarios que le estoy dando. ¿Me entiende? ¿Cómo dijo? No son así comentarios. Lo que le dicté es que el tema que busque no sea confuso, complicado, sino sencillo. Avíseme cuando termine porque no quiero ir a la carrera. Porque quiero que vayamos entendiendo cada punto. Hermana Olga, ¿ya terminaron de escribirlo? Sí. Cuando yo digo, cuando doy este comentario de que el tema que usted consiga no sea complicado, ¿por qué es necesario que sea sencillo y claro? El propósito es que las personas a quien usted les predique entiendan su mensaje. Amén. Tienen que ser palabras sencillas, no rebuscadas. Ajá. Y lo más fácil que se pueda. Porque hay predicadores, ¿verdad?, que a veces desde el altar tiran unas palabras tan... Según la audiencia. Y según la audiencia también, pero tiran unas palabras pero tan extravagantes que la audiencia lo que se queda es pensando en la palabra extravagante y aunque le entendió, wow, dice qué palabra, ¿verdad? Entonces eso como que... Muchas veces el oyente no sabe lo que usted está hablando. Porque hay todo, como dijo el hermano, hay todo tipo de audiencia. Una vez aquí vino el presidente del concilio y dijo una palabra y yo era nueva, tenía como
4 meses. Y esa palabra a mí me rompió la cabeza toda la noche. Yo no sabía Hasta que la voy a buscar al diccionario. Yo lo apunto, lo que me trae yo la anoté, yo la pero apunto yo y la lo busqué busco. Que lo... y no la encontré. ¿Qué quiso decir? Usted ve lo importante que es el Señor predicaba sencillo, claro, ¿verdad? Y al corazón, directo al corazón. Alguien me levantó la mano por aquí, dígame, hermano. Pero aquí, ¿qué es lo que entra en juego? O sea, ¿qué tipo de audiencia usted tiene o si usted ha vivido ese tema? No. Aquí lo que entra en juego es que cuando usted vaya a predicar, trate de traer un tema no tan complicado, ¿me entiende? Porque si usted va a predicar de que Jehová es su pastor, porque usted va a traer un tema largo y bien complicado que más bien la audiencia va a decir, pero ¿qué tema el que trajo tan complicado el hermano? Y entonces, ¿qué palabra? Lo de la audiencia es parte, ¿verdad?, de la conversación que estamos aquí. Pero estamos hablando de los temas, sin salirnos de los temas, ¿verdad? Claro que siempre hay una que otra ideas que vienen a nuestra mente ahora mismo hablando. Pero, o sea, y las notas que estamos dando, estúdielas porque vamos a hacer preguntas en el examen. Hermano. Sí, también, por ejemplo, ¿y qué pasa también, por ejemplo, cuando el Espíritu le está colocando a que toque un tema? Ajá. Y usted cree que ese tema es como demasiado complicado para hablar en la congregación. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, pero si el Espíritu le está hablando, acuérdese que ante el Espíritu no podemos nosotros negarnos. Cuando el Espíritu Santo a usted le está hablando de que tiene que traer cierto tema, usted enfóquese en ese tema y sé que hay palabras sencillas para expresar ese tema. Usted lo que va a hacer es buscar palabras que los oyentes le puedan entender, ¿me entiende? Entonces ahí no importa la audiencia entonces. Después de que la audiencia le entienda, porque mire, el Señor le puede dar un tema a usted. Deme un ejemplo de un tema que le puede dar el Señor para la congregación. Bueno, no sé, como usted dijo, ahí dependiendo también en la oración, si el Señor se lo da en la oración. Porque, por ejemplo, yo pienso así también como dice usted, ¿no? Si el Espíritu inculca que uno toque un tema, lo correcto es hacerlo. Hacerlo, sí. Entonces, ahí independientemente, o sea, sea la audiencia que, o sea, como para no complicarse, como usted dice, o para hacerlo más fácil, si el Señor le está diciendo que toque ese tema, usted lo tiene que tocar. Claro, y usted va a encontrar palabras sencillas, ¿verdad? Para poder llegar al corazón de la audiencia, porque en la audiencia hay diferentes tipos de personas que llegan. Hay unos que son más capacitados que otros, hay otros que son oyentes que llegaron por primera vez, ¿verdad? Pero el Señor, como el Señor lo ha dirigido a usted con ese tema, Él lo va a seguir guiando. Si usted estudió y se metió en la presencia de Dios, el Señor lo va a llevar hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un objetivo con ese tema. ¿Y cuál es el objetivo? Que vidas se salven, ¿verdad? Entonces usted va a tener éxito con ese tema. O que la congregación se edifique. Y la congregación se edifique. Porque siempre el Señor va a hacer algo en la congregación. Es el propósito del Señor, edificar a través de un tema. Amén. Es el propósito de Dios. Sí. Nosotros acabamos de recién pasar una campaña de escuela bíblica y tenemos ese tema, tuvimos ese tema. ¿Cuál tema? Jesús el centro del hogar. Oh, Jesús el centro del hogar. Por la familia. Amén. Está bonito. Hermana, y cuando usted está haciendo un mensaje y usted siente que eso es lo que Dios le da y usted está haciendo su bosquejo, se está preparando, etcétera, usted termina el bosquejo y de repente le entra como una duda a usted, usted se empieza a preguntar, usted mismo, ¿será esta la interpretación correcta? Y si lo que esto digo está mal. O sea, ¿qué es? O sea, ¿eso es normal? ¿Es un pecado? ¿Es simplemente el enemigo? No, usted puede estar haciendo un mensaje, como me dice, un bosquejo, ¿verdad? Y de repente vienen esos tips de arriba, de divinos, ¿verdad? Y como que le cambian todo. Usted tiene que seguir la guianza del Señor. Aunque usted se haya estudiado, usted no ha oído predicadores que dicen, yo traía un mensaje para esta iglesia, ¿verdad? Y de repente fue cambiado totalmente, ¿verdad? ¿A quién tenemos que nosotros obedecer? A Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer esa noche, ¿verdad? Y aunque usted invirtió tiempo en ese bosquejo y estudió y todo, pero el Señor le está diciendo, no, yo quiero que me hable sobre esto. Y de un momento a otro se lo ubica a cada uno. Sí, Dios le ayuda a hacer todo. Pues el Señor, por eso es importante, hermano. Mire, es sumamente importante que aprendamos versículos de la palabra. O sea, que no pongamos, nosotros a veces, en los tiempos de antes, se usaba mucho aprenderse de memoria los versículos.
Eso era una cosa que íbamos a la escuela dominical y había que aprender versículos. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando un mensaje y de repente vienen los versículos, vienen versículos a la mente de nosotros. Hay veces que versículos que quizás solamente los pasamos, los leímos así y llegaron como una inspiración de lo alto. Y ¿sabe qué? Esos van a tocar el corazón del ser humano. Eso van a llegar en el momento propicio, ahí. Y van a dejar huella en los corazones del oyente. Por eso es bien importante que nosotros como estudiantes de la palabra estemos cada día, ¿verdad? No seamos perezosos en ella, leerla. Hay que estar buscando, leyendo, escudriñando. No solamente leer, hay que escudriñar la palabra. Ok. Para mantenerse bien en el mensaje, no suelte el tema. ¿Escribimos? Para que usted se mantenga bien en ese mensaje que está dando, no suelte el tema. Cuando termine me dice para darle la otra partecita. Porque muchos comienzan con un tema y terminan en otro lado. Escriba. Porque muchos comienzan con un tema y terminan en otro lado. ¿Alcance? ¿Sí? Acercándolo más. Oh. Pero entonces ahí no se da eso de que si usted comienza por un tema y el Señor se lo cambia o la tira por otro. Pero acuérdese que Dios siempre lleva una... Dios es perfecto, hermano. Dios sabe hacer las cosas. Y aunque lo tire por otro lado, va a caer en la situación ahí. Pero usted no se ha fijado que hay personas que viajan por todos lados de la Biblia. Y entonces confunden a las personas y dicen, ay, pero ¿qué quiso decir con este mensaje? ¿Ah? Yo a veces he salido desde que habló de sí, sí. Y esto es que yo pongo atención desde que habló, porque habló de tanto. Habló de todo y no entendí nada, dice uno. Aquí vino uno a predicar que ese hombre me dejó loca, yo creo. Porque o sea, yo le conté los versículos que leyó y fueron 62 versículos. ¿Que leyó de la palabra? Sí, hermano, yo me dejó loca. Traía un mensaje textual amplio. Pero ya le puse atención, ¿no? Sí. No, es que yo siempre cuando yo no sé si alguien se ha fijado, yo en la Biblia ando mucho y ando en mi lápiz y yo voy notando cada vez que van. Yo una vez fui en una iglesia que el hermano en domingo trajo un estudio pero largo. Usted sabe, en domingo que usted lo que espera es una predicación un poco no tan larga. Y trajo un estudio y eso eran versículos y versículos y versículos. Tenía toda la gente, hermano, el hermano no estaba mirando el ambiente que había. La gente abostezando. Era un ambiente ya bien de cansancio. Y usted sabe, un domingo, después de una escuela dominical, a entrar a un estudio larguísimo. Entonces ahí es donde, ¿verdad?, la persona que predica tiene que ser sabio, ¿verdad? Por eso ayuda la homilética, hermano, porque nos va a ayudar a nosotros a organizarnos en tiempo, en lo que vamos a dar de la palabra, llevar esa secuencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquel que llegó allá, en vez de salir cansado, salga con apetito y diga, quiero más, quiero más. Ok. Entendimos ya esto, ¿verdad? Sí. Escriba ahí que el tema y el texto van de la mano. El tema y el texto van de la mano.
Hermano Edenilson, cuando yo digo que el tema y el texto van de la mano, ¿a qué me refiero? Se refiere a que los dos tienen que concordar, que tienen que ser similar uno al otro. Ajá. Porque no le va a estar hablando de, como le dijera, de Cristo, y va a empezar con otro tema hablando de los patriarcas, de los... Ajá, sí, perfecto. O sea que va a traer un tema cristocéntrico y se va a ir a todos los patriarcas de allá. Y el menos se recordó fue de Cristo. Y traiga toda esa genealogía, imagínense. Imagínense, le saca todo y todo eso. Pero Mata a la gente. Sí. Wow, tremendo, sí. O sea que eso tiene que ir de la mano ahí. Usted escogió un texto y lo va a ubicar en el tema. Ubíquelo apropiadamente ahí y sin salirse. A menos que la historia pegue con el tema, ¿no? Y se explique un poquito de la historia para ilustrar mejor el tema. Que hay de similitud, que hay algo en común. Vamos a decir un tema, por ejemplo, si yo les voy a hablar a ustedes de Jacob, ¿verdad? Del patriarca Jacob. Y le voy a traer un tema. Usted sabe que Jacob salió de su casa, ¿verdad? Por todas aquellas cosas que pasaron y tuvo que salir huyendo prácticamente. Y entonces yo le voy a buscar un tema a esa situación. O sea que aunque el tema no esté exactamente ahí en el texto, pero va a tener similitud. Va a ir ahí de la mano. Ajá. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, verdad? O sea, le voy a buscar un tema a esa situación. ¿Qué tema yo le buscaría a un tema como ese de Jacob cuando salió de su casa? ¿Usted se acuerda cuando Jacob salió y se fue para allá donde, ¿cómo que se llamaba este hombre? Paranarán. Donde Labán. Labán, el tío, ¿verdad? Sí, Paranarán era el lugar. Ajá. Entonces, sí, él se fue para allá donde el tío. Ajá. Y allá donde el tío le pasaron muchas cosas. Pero hay un versículo que el Señor le dijo, ¿verdad? Que no lo iba a regresar hasta que el plan se cumpliera, ¿va? ¿Se acuerdan? Hay una parte en esa historia. No sé si es exactamente, pero es más o menos así. Que el Señor, él iba a regresar hasta que Dios hiciera lo que tenía que hacer con él. Entonces yo tengo que buscarle un tema de acuerdo a eso. Quizás no sea con palabras textuales exactas, pero que vengan a caer a lo mismo. ¿Me entiendes? Por eso es que dice que van de la mano. ¿Entendieron? Ajá. Okay. Maestra. Dígame. ¿Por qué nos explica un bosquejo de un mensaje para nosotros tener una buena... Eso vamos a hacer la próxima clase, ya terminando la parte temática. Vamos a traer un bosquejo temático. ¿Pero usted lo va a explicar acá? Yo lo voy a traer y le voy a explicar. Okay. Lo voy a explicar, porque ahorita quiero que nos empapemos un poquito de cada cosa. Okay. ¿Me entiende? Porque vamos por parte, porque lo que yo quiero es que más o menos tengamos una idea. Porque el tiempo que vamos a tener de clase no es un tiempo demasiado largo, ¿verdad? Y entonces sí quiero que van a haber clases donde nosotros tenemos que desarrollar un tema. Entonces la próxima semana, como ya hemos visto teoría y explicación, entonces lo vamos a llevar ya a lo práctico la otra semana. Okay. Así es que si usted puede hacerlo también, haga algo en su casa, busque un tema y desarrolleme algo por partes así. Puede coger este libro, lo chequea, ¿verdad? Yo les traigo notas extras porque he visto que estos libros, o sea, en este libro como preparar mensajes, hacen falta muchas cositas más. Entonces les he traído estas notitas extras para que nosotros tengamos un poquito de más conocimiento, ¿me entiendes? Pero ya la otra semana sí vamos a traer un mensaje temático, ¿verdad? Y porque esto lo vamos a ir viendo paulatinamente. La próxima, después de la otra semana viene ya el mensaje, o sea, el sermón, creo que es el textual. Después viene, y después sigue el otro, el que es expositivo. El expositivo. Y entonces, para que nosotros vayamos entendiendo cada cosa, quizás no vamos a salir de aquí, ¿verdad? Expertos, pero más o menos con una idea. Exacto. Ok.
Otra de las cosas que yo quiero que escriba, que el título es bueno que sea corto. El tema amplio, un poquito más amplio. ¿Ya? El texto que se elige será la base de su tema. El texto que se elige será la base de su tema. Puede ser un texto, un capítulo entero, escriba. Puede ser un texto, un capítulo entero, o unos cuantos versículos. O sea, lo que va a poner usted en un sermón temático. ¿Usted no se ha fijado? Escriba para yo explicarle esto. Un texto, hermana, repita. Ajá. Texto, capítulo, versículo. Texto, capítulo entero, o unos cuantos versículos. Cuando usted está predicando, ¿verdad? Todo lo que usted está predicando tiene que ser respaldado por la Biblia, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ya que no se puede dar mucho texto, porque entonces te aburre a la gente, o sea, ¿cree usted que hay una cantidad mínima de texto que usted pueda dar para que la gente no se aburra, por así decirlo? O simplemente usted dice al final de la predica, si quieran los versículos o las citas bíblicas, o como... A mí, así, buena pregunta la que usted hizo, porque por lo general yo pienso a mi manera, ¿verdad? Porque cada persona que predica pues lo hace de diferente manera. Pero para mí es bueno leer pocos versículos, porque hay personas que traen todo el capítulo de principio a final y se están bastante, y hay otros que no saben leer mucho y van leyendo y se van equivocando. ¿Me entiende? Entonces yo considero que si, para mí, o sea, mi manera de hacerlo es que yo busco un versículo que toque ahí, la clave. Y entonces por ahí me voy. Pero hay otras personas que lo hacen diferente, buscan todo un capítulo entero. ¿Me entiende? Si usted se sabe toda la historia, usted misma la va a ir narrando durante todo el mensaje. Pero hay personas que lo hacen de diferentes maneras, como dice aquí. Hay unos que se basan en un capítulo entero, otros en ciertos versículos de la palabra que caen ahí, ¿verdad? Pero si uno lo va explicando, yo creo que ya no sería temático, ¿verdad? No, ahí sería textual ya, o sea, ir explicando mucho texto. Pero lo que estamos hablando es cuando usted va a dar un mensaje, aunque sea un mensaje temático, usted puede traer un capítulo completo de la palabra de Dios, ¿me entiende? Vamos a decir que si trajo el Salmo 91 y lo leyó todo, porque usted va a hablar bajo la sombra del Altísimo, vamos a decirlo así, porque va a hablar del Salmo 91, entonces el tema sería bajo la sombra del Altísimo, pero vengo yo y leo todo el Salmo 91. Entonces yo lo que haría es que me en un versículo, en un solo versículo, en vez de estar leyendo tanto. O sea que el resto del capítulo se puede pero tomar es opcional, se puede tomar para sí mismo para reforzar el mensaje. Reforzarlo, sí. Ajá. Y a medida que usted va a ir hablando ahí, usted va metiendo los versículos. Y si meten otros versículos de otros libros, pero que vayan concordando, sí, porque usted a veces se traen otros versos, concordancias que van de acuerdo a lo que usted está hablando, siempre y cuando usted no se salga del tema. Correcto. No esté viajando tanto para que no confunda a los oyentes. Y también que si uno trae otros versículos para apoyarlo, también sábeselo de memoria, porque es bueno memorizarlos. Yo sí pongo atención y todos los versículos que dan yo los anoto y los busco también. Y a veces lo que ellos dicen no están donde ellos dicen. Sí. Entonces, hay muchas personas que se equivocan y dicen en tal versículo de la palabra y no existe. Maestra,
un ejemplo, yo tenía esa pregunta y lo que la hermana dice, eso caería como irreverencia a la palabra. Cualquiera se puede equivocar, ¿me entiendes? Yo digo que, por ejemplo, si vamos a una predicación que lleve para darle apoyo los versículos que la hermana dijo, hay veces que dan como 4, dan apoyo a la predicación. Pero, ¿qué pasa si en ese momento se da una cita bíblica y no concuerda con ese versículo? A veces, ahí es donde yo digo, mejor hay que quitarnos esa... ¿Usted me entiende? Mejor... Si no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ir mejor a la palabra. Bíblica, vamos a ir a... Si no se lo sabe de memoria y no está seguro, mejor búsquelo en la Biblia. Exacto. Póngale a la Biblia diferentes, ¿verdad? Para que se le haga fácil encontrarlo. Antes de que predique, vaya poniendo, como yo quiero hablar de esto, por si acaso se me olvidó, voy a poner cierta ceñita, pero lo hago, caigo ahí. De manera que usted no va a hacer al oyente estar, que hay muchos que dicen, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde? Y no lo encuentran. O en el mismo bosquejo que se hace también se escribe para no ahí las citas bíblicas. Sí, o si no lo lleven un papel aparte, que es lo más práctico. ¿Verdad? Es mejor resaltárselo, ¿verdad? Ajá. Bueno, y si no se lo sabe, ¿verdad? Las prédicas del hermano. Se lee. Léalo si no se lo sabe, pero no vaya a traer algo inventado tampoco. Porque hay personas también que inventan. Escuché un texto bíblico. Yo escuché un texto bíblico, pero me encantó tanto, yo anoté la cita. Y cuando yo lo fui a buscar, no era la cita. No existía. No era la cita, el texto sí, pero la cita bíblica no era. Sí, hermanos, entonces hay que ser cuidadosos. Acuérdense que nosotros no estamos hablando de un libro, de un bestseller. Estamos hablando de la palabra del Señor. Sí, y entonces aquí vamos a ver, aquí dice, ¿ves? Cómo preparar mensajes, ¿ves? Temáticos, aquí están. Aquí, mire, le voy a dejar, ya terminamos. ¿Sabe qué, hermano? Lea esto. Si usted quiere ser un predicador, yo no le digo que va a ser un predicador excelente, ¿verdad? Pero por lo menos trate. Yo creo que la idea es esa, pues trate. Porque quizás me van a decir, ay no, yo no puedo, hermana, a mí Dios no me llamó para eso, pero trate. Que nosotros vamos a estar. Entonces aquí, ustedes todos tienen este libro. Lea los ejemplos que están ahí. ¿Qué página es? Aquí hay varias páginas, ya lo voy a decir. No, si no lo he leído, hermano. Después de la elección, mira hermano, después de la elección de los temas está la página 24, de la página 24 está la 25, la 26, todo eso, son ejemplos, varios ejemplos. ¿Qué capítulo hay que leer, perdón? No es los ejemplos de los mensajes temáticos. Yo lo estuve chequeando y no lo entendí. Vamos allá, mire hermano, vamos a tratar de romper todo eso la próxima semana. Así es que por ahora le digo, lea. Vamos a romper las páginas del libro porque como no entiende la verdad. Es una manera, que nos vamos a romper el cerebro. Ay, hermano, y después que me diga. Bueno, pero algo entendieron hoy, hermanos. Sí, hermano. Ese es el objetivo, hermano. Aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero usted lea. Si a usted le interesa esto, y aunque no le interesa, tiene que leerlo. Quiera o no quiera, esta es una clase. Para que se identifique que está ahí enfrente. Y lo que escribió, y acuérdese que lo que escribió, de eso vienen los exámenes. ¿Cómo dice, hermano? Pero más que todo para... Que es importante saber para cuando alguien se para ahí enfrente, usted que atrás no lo van a agarrar de voz. Sí, no, usted va a estar pila. Usted sabe qué es lo que están hablando. Usted va a estar pila, usted va a estar cuál es el tema. Identificar qué tipo de tema le están hablando. Está claro ese tema. Cae
aquí ese tema. Pero más que todo, ¿y el examen cómo va a ser un mensaje ahí o qué? También van a haber mensajes, sí, es que ser, y a medida que vayamos nosotros para ahí, pero yo no creo que ustedes se asusten porque casi a todos los he visto en YouTube predicando. Quiero que sepan eso. Casi a todos los he visto en YouTube predicando. ¿Verdad que sí? Pero menos a mí. La vamos a subir también. Hermana, hermana, yo no, porque hermana. Esta es una clase privada para ustedes. Hermana. Yo no soy pública porque no sé realmente. Hermana, no. Pero de todo, ¿verdad? A todos, pero menos a mí, ¿verdad? Así que a mí no me pongan mucho. El camarógrafo es el principal. No, yo digo que yo no. Hay que buscar, a él lo vamos a mandar en YouTube. Hay una cámara secreta. Para que vean qué es lo que es. Para que vean que sí. Lo que se siente cuando uno aparece en el público. Oh, no, pero también, hermana, acuérdese que ese es un mensaje que usted está dando. No, yo no les digo que ustedes aparezcan en gentes. YouTube, pero sí los necesito aquí, que prediquen aquí. Claro. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias al Señor. Lea este libro, esos mensajes, para que le tome sabor a lo que está haciendo. Padre, te damos gracias. Señor, en esta noche, Señor, hemos hablado, Señor, de tu palabra, Padre. Estamos interesados, Dios mío, en ella, Señor. Glorifícate en mis hermanos. Dale ese conocimiento, ese entendimiento de todo, Padre. Que sientan, Señor, que lo que están aprendiendo, Señor, no solamente es para sus vidas, sino para otros. Padre eterno, glorifícate, Dios mío, y que todo lo que hagan, lo hagan con ese interés, con ese amor, Señor. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo los pongo en tus manos y te pido que los fortalezcas, Padre. Y que todo lo que hagan, Señor, aleluya, sea en obediencia a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Hasta mañana. ¿Ya terminaron de escribirlo? Cuando yo digo, cuando doy este comentario de que el tema que usted consiga no sea complicado, ¿por qué es necesario que sea sencillo y claro? El propósito es que las personas a quien usted les predique entiendan su mensaje. Amén. Tienen que ser palabras sencillas, no rebuscadas. Ajá. Y lo más fácil que se pueda. Porque hay predicadores, ¿verdad?, que a veces desde el altar tiran unas palabras tan... Según la audiencia. Y según la audiencia también, pero tiran unas palabras pero tan extravagantes que la audiencia lo que se queda es pensando en la palabra extravagante y aunque le entendió, wow, dice qué palabra, ¿verdad? Entonces eso como que... Muchas veces el oyente no sabe lo que usted está hablando. Porque hay todo, como dijo el hermano, hay todo tipo de audiencia. Una vez aquí vino el presidente del concilio y dijo una palabra y yo era nueva, tenía como 4 meses y esa palabra a mí me rompió la cabeza toda la noche. Hasta que la voy a buscar al diccionario. Yo lo apunto, lo que me trae yo la anoté, pero yo la busqué y no la encontré. ¿Qué quiso decir? Usted ve lo importante que es el Señor predicaba sencillo, claro, ¿verdad? Y al corazón, directo al corazón. Alguien me levantó la mano por aquí, dígame, hermano. Pero aquí, ¿qué es lo que entra en juego? O sea, ¿qué tipo de audiencia usted tiene o si usted ha vivido ese tema? No. Aquí lo que entra en juego es que cuando usted vaya a predicar, trate de traer un tema no tan complicado, ¿me entiende? Porque si usted va a predicar de que Jehová es su pastor, porque usted va a traer un tema largo y bien complicado que más bien la audiencia va a decir, pero ¿qué tema el que trajo tan complicado el hermano? Y entonces, ¿qué palabra? Lo de la audiencia es parte, ¿verdad?, de la conversación que estamos aquí. Pero estamos hablando de los temas, sin salirnos de los temas, ¿verdad? Claro que siempre hay una que otra ideas que vienen a nuestra mente ahora mismo hablando. Pero, o sea, y las notas que estamos dando, estúdielas porque vamos a hacer preguntas en el examen. ¿Hermano? Sí, también, por ejemplo, ¿y qué pasa también, por ejemplo, cuando el Espíritu le está inculcando a que toque un tema? Ajá. Y usted cree que ese tema es como demasiado complicado para hablar en la congregación. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, pero si el Espíritu le está hablando, acuérdese que ante el Espíritu no podemos nosotros negarnos. Cuando el Espíritu Santo a usted le está hablando de que tiene que traer cierto tema,
Usted enfóquese en ese tema y sé que hay palabras sencillas para expresar ese tema. Usted lo que va a hacer es buscar palabras que los oyentes le puedan entender. ¿Me entiende? Entonces ahí no importa la audiencia entonces. Después de que la audiencia le entienda, porque mire, el Señor le puede dar un tema a usted. Deme un ejemplo de un tema que nosotros le llamamos predicaciones, ¿verdad? 3 tipos de predicaciones, porque son las más, vamos a decir, lo que más se utiliza. Porque hay muchas maneras de dar un mensaje, ¿verdad? Porque también está el narrativo, está el hilativo, hay otros más, pero nos vamos, aquí en el libro vamos a centralizarnos en los 3 tipos, que son temático, expositivo y textual. Entonces ahora vamos a tratar todo lo que sea lo temático, en el tema, ¿verdad? Y entonces por eso... Yo tengo 3 puntos aquí. Ajá. Por ejemplo, necesidad del pueblo. La necesidad podría del ser pueblo. si estamos viendo que el pueblo está en decadencia, que no está orando, pues Ajá. podríamos buscar el tema. Sería una de las necesidades, una muy bien. necesidad. Y la otra sería también una necesidad espiritual. Amén. Si vemos que el pueblo, cómo está reaccionando. Ajá. El otro tengo el mensaje sea totalmente bíblico. Ajá. En su contenido. Perfecto. Digamos, siempre según la necesidad del... Sí, de la según iglesia. las necesidades que se estén presentando. Muy bien. A través de todo eso, lo que el hermano habló, pues nosotros vamos a empaparnos, ¿verdad? Y no podemos estar cruzados de brazos y decir, no, yo no encuentro un tema. La Biblia, si usted va a la Biblia, es una fuente inagotable, ¿verdad? Entonces, pero yo quería que cada uno de nosotros, de los que están aquí, pues nos familiarizáramos de cómo conseguir los temas, ¿verdad? Entonces esas son inspiraciones que vienen de repente, como digo el hermano, a veces estamos viendo la necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad y como que algo se nos prende el foco y decimos, wow, hay una necesidad aquí, principalmente si un pastor, ¿verdad? Va y visita a un hermano, a una hermana, a esa familia, y de repente en esa conversación que tuvieron ahí, los hermanos expresaron sus necesidades. Entonces ahí al pastor se le alumbró el foco y dijo, aquí hay una necesidad aquí. Y quizás visitó a otro y vio que la necesidad como que ¿verdad? También era la misma. Entonces dijo, la iglesia necesita un tema como esto, ¿verdad? Y entonces ahí se enfoca en ese tema. ¿Alguien más? No, yo no entendí bien el concepto porque yo traje diferente... ¿Cómo encontrar temas? Sí, esa era por ejemplo, el primero pues hay que orar, pedírselo a Dios, ¿verdad? Bueno, eso es lo más importante. Ajá. Esa es la parte más esencial. Y el número 2, yo puse que también lo puedo deducir, un tema lo puedo deducir del mismo versículo que estoy leyendo. El versículo le da la respuesta a un tema. El mismo versículo, usted lee deme un versículo de la Biblia. Búsquese cualquier versículo y le buscamos un tema ahora mismo. Por ejemplo, Ajá, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, y usted va a encontrar palabras sencillas, ¿verdad? Para poder llegar al corazón de la audiencia, porque en la audiencia hay diferentes tipos de personas que llegan. Hay unos que son más capacitados que otros, hay otros que son oyentes que llegaron por primera vez, ¿verdad? Pero el Señor, como el Señor lo ha dirigido a usted con ese tema, Él lo va a seguir guiando. Si usted estudió y se metió en la presencia de Dios, el Señor lo va a llevar hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un objetivo con ese tema. ¿Y cuál es el objetivo? Que vidas se salven, ¿verdad? Entonces usted va a tener éxito con ese tema. O que la congregación se edifique. Y la congregación se edifique. Porque siempre el Señor va a hacer algo en la congregación. Ese es el propósito del Señor, Sí. edificar a través de un tema. Amén. Amén. Ese es el propósito de Dios. Sí. Nosotros acabamos de recién pasar Fundar. una campaña de escuela bíblica y Ajá. tenemos ese tema, tuvimos ese tema. ¿Cuál tema? Jesús el centro del hogar. Oh, Jesús el centro Sí, del hogar. por la familia. Amén. Está bonito. Hermana, y cuando usted está haciendo un mensaje y usted siente que eso es lo que Dios le da y usted está haciendo su bosqueo, se está preparando, etcétera, usted termina el bosqueo y de repente le entra como una duda a usted, usted se empieza a preguntar, usted mismo, ¿será esta la interpretación correcta? Y si lo que esto digo está mal. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿eso es normal? ¿Es un pecado? ¿Es simplemente el enemigo? No, usted puede estar haciendo un mensaje, como me dice, un bosquejo, ¿verdad? Y de repente vienen esos tips de arriba, de divinos, ¿verdad? Y como que le cambian todo. Usted tiene que seguir la guía del Señor.
Aunque usted se haya estudiado, usted no ha oído predicadores que dicen, yo traía un mensaje para esta iglesia, ¿verdad? Y de repente fue cambiado totalmente, ¿verdad? ¿A quién tenemos que nosotros obedecer? A Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer esa noche, ¿verdad? Y aunque usted invirtió tiempo en ese bosquejo y estudió y todo, pero el Señor le está diciendo, no, yo quiero que me hable sobre esto. Y de un momento a otro se lo ubica a cada uno. Sí, Dios le ayuda a hacer todo. Pues el Señor, por eso es importante, hermano. Mire, es sumamente importante que aprendamos versículos de la palabra. O sea, que no pongamos, nosotros a veces, en los tiempos de antes, se usaba mucho aprenderse de memoria los versículos. Eso era una cosa que íbamos a la escuela dominical y había que aprender versículos. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando un mensaje y de repente vienen los versículos, vienen versículos a la mente de nosotros. Hay veces que versículos que quizás solamente los pasamos, los leímos así y llegaron como una inspiración de lo alto. Y ¿sabe qué? Esos van a tocar el corazón del ser humano. Eso van a llegar en el momento propicio, ahí, y van a dejar huella en los corazones del oyente. Sí, bueno, saqué un tema ahí. ¿En qué se inspiró el hermano César? Bueno, yo viajo mucho para el lado del norte, yo veo esos árboles así, que parecen, siempre que yo voy, invierno, verano, donde vaya, los que están junto al río, siempre están verdes. Sí. Entonces, y se ve que siempre como que están esos árboles que siempre están moviéndose, como que como saludando, alabando, glorificando. Y me viene el tema de que nosotros como cristianos, los cristianos que están, que por ejemplo dicen la naturaleza al ver los árboles verdes que baten sus ramas y están siempre verdes cuando están junto al río, así es un cristiano lleno del poder de Dios. Y me fui en Salmo 1.3, dice que un cristiano será como el árbol plantado junto al río, al corriente de agua. Pero ¿cuál sería el tema? ¿Dónde está tu raíz? ¿Dónde está tu raíz? O sea, basado en ese salmo, ¿verdad? En el salmo. Y porque ahí dice que ese árbol es hay muchos temas que pueden venir a eso, por ejemplo puede ser pues como habla de frutos, ¿cuáles son tus frutos? Hay muchos temas en eso. Entonces, y dice que da su fruto en su tiempo y la hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. O sea que siempre van a haber frutos, siempre va a estar reverdeciendo ese árbol, porque imagínense, junto a corrientes de agua, siempre va a dar, va a tener fruto ese árbol. Así que así tiene que ser el cristiano, ¿verdad? En Jeremías también habla de eso, en Jeremías 17:8 dice, en el 7 habla de que el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, dice en el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Y entonces, como estuvimos explicando la semana pasada, cuando un sermón es temático, ¿por qué le llamamos temático? Porque va dirigido, ¿verdad? En ese tema. En ese tema. ¿Y el tema dónde se consigue? En diferentes partes. Pero principalmente usted lo va a conseguir en oración con la palabra. Porque la palabra es una fuente de agua viva. Es una fuente que usted busca y busca y sigue encontrando. Todo el tiempo usted va a encontrar palabra ahí, ¿verdad? Y entonces para armar un tema. Pero, ¿sabe qué? Tampoco hay veces, hermanos, que hay personas que predican bajo un tema y de ese tema no hablaron nada, ¿verdad? Hermana, yo puse pedir a Dios el tema en la oración. En el contexto de lo que estamos leyendo podemos encontrar el tema. Y según las necesidades de la iglesia, por ejemplo, cuando le dicen a uno que ore, que traiga la palabra, si uno puede pedir a Dios y según lo que uno piense que es bueno. De repente usted, ¿verdad? La persona que está encargada de las damas se encontró y le dijeron, hermana, usted va a traer un mensaje de la palabra a las damas en un culto de damas. Pero usted se ha reunido con muchas damas y ha visto ciertas necesidades.
usted va de rodillas a Dios. Ajá, para que, Señor, dame un tema para ellas, dame un tema, Señor. Y usted cree que uno se va a rendir a buscar ese tema. Vamos a decir que usted ora un par de horas ahí buscando ese tema, pero no se lo dieron en esa noche. ¿Usted se va a rendir? En cualquier momento puede venir. No, tiene que seguir. Aumente la oración, porque de repente va a caer ahí, ¿verdad? Y si no, uno mismo, ahí el mismo Señor le da a uno como esas pautas, esas corazonadas a uno que le dice, habla de esto. Y uno ahí uno siente, dice, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno siente ahí, dice, esto es lo que Dios quiere para estas personas, ¿verdad? Entonces, eso de la búsqueda de temas es muy bonito porque también nos vamos a inspirar, pero no quiero hablar ahorita yo, quiero que el hermano me diga, ¿encontró temas? Bueno, yo puse, por ejemplo, cuando hablamos con las personas que no son cristianas, y ellos te sacan cosas incluso de las iglesias. Entonces, por ejemplo, últimamente estaba practicando con alguien que nos ve y dice realmente cómo están haciendo algunos X pastores. Bueno, a lo mejor no son ni tan buenos, porque lo que se ve ahí es algo terrible, que yo no quisiera ir ahí. Entonces, ahí yo puedo encontrar un tema para ver si nosotros, cuál es nuestro testimonio, porque muchas veces... ¿Y cómo le pondría usted a un tema de esos? A través de una conversación como la que usted me está diciendo que le han hecho, ¿verdad? Que es algo negativo, ¿verdad? A la iglesia, pero usted le buscaría un tema a esa situación. ¿Qué tema usted le pondría a un mensaje de esos? Yo creo que le pondría, ¿cuál es mi testimonio para los demás? Porque... O cuida tu testimonio, ¿no? Porque ellos están viendo mucho eso, y esta persona, él está viendo mucho, bueno, me ha dado muchísimos cosas que ha visto, y por eso él dice, no creo, dice. Yo me quedo mejor así. O sea que esas son las cosas negativas, ¿verdad? Y eso se ve. Que se encuentran, y que el que está afuera está a la expectativa de los cristianos. Pero largo, usted sabe, un domingo que usted lo que espera es una predicación un poco no tan larga. Y trajo un estudio y eso eran versículos y versículos y versículos. Tenía toda la gente, hermano, el hermano no estaba mirando el ambiente que había, la gente abostezando. Era un ambiente ya bien de cansancio. Y usted sabe, un domingo, después de una escuela dominical, a entrar a un estudio larguísimo. Entonces ahí es donde, ¿verdad?, la persona que predica tiene que ser sabio, ¿verdad? Por eso ayuda la homilética, hermano, porque nos va a ayudar a nosotros a organizarnos en tiempo, en lo que vamos a dar de la palabra, llevar esa secuencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquel que llegó allá, en vez de salir cansado, salga con apetito y diga, quiero más, quiero más. Ok. Entendimos ya esto, ¿verdad? Sí. Escriba ahí que el tema y el texto van de la mano. El tema y el texto van de la mano. Hermano Edenilson, cuando yo digo que el tema y el texto van de la mano, ¿a qué me refiero? Se refiere a que los dos tienen que concordar, que tienen que ser similar uno al otro. Porque no le va a estar hablando de, como le dijera, de Cristo, y va a empezar con otro tema hablando de los patriarcas, de los... Ajá, sí, perfecto. O sea que va a traer un tema cristocéntrico y se va a ir a todos los patriarcas de allá. Y el menos se recordó de Cristo. Y traiga toda esa genealogía, imagínese. Imagínese, le saca todo eso. Mata a la gente. Sí. Wow, tremendo, sí. O sea que eso tiene que ir de la mano ahí. Usted escogió un texto y lo va a ubicar en el tema. Ubíquelo apropiadamente ahí y sin salirse. A menos que la historia
pegue con el tema, ¿no? Y se explique un poquito esa historia sí, para ilustrar mejor el tema. Hay de similitud, que hay algo en común. Vamos a decir un tema, por ejemplo, si yo les voy a hablar a ustedes de Jacob, ¿verdad? Del patriarca Jacob. Y le voy a traer un tema. Usted sabe que Jacob salió de su casa, ¿verdad? Por todas aquellas cosas que pasaron y tuvo que salir huyendo prácticamente. Y entonces yo le voy a buscar un tema a esa situación, inclusión, todas esas cosas, ¿verdad? Se van a ir dando a medida que vayamos avanzando en este camino de la homilética. Antes de la conclusión, hermana, no sería el desarrollo. Sí, porque, o sea, esto viene antes de la conclusión, pero estos son un esqueleto. El esqueleto se llama. O sea, tema, título. Que uno a veces, usted se ha fijado que uno dice, voy a predicar, y uno mismo se va haciendo preguntas. ¿Y el título que es el primero? El título es el primero que va, pero aquí lo tengo, sí, el título antes del tema. Es un sí, pero si usted se ha dado cuenta, muchas veces no se le pone ni atención a un título, sino que más que todo uno va hacia el tema. Siempre el título es más cortito. Por lo tanto, si usted se ha dado cuenta en este libro, el título va bien adelante, que vamos a estar hablando de él. Pero ¿cómo es el orden entonces? Entonces, bueno, usted puede, si quiere ponerlo, póngalo primero el título, después el tema, la introducción y la conclusión. Conclusión. El título sería como un encabezado entonces. Vamos a decir, pongamos un ejemplo, que la hermana dijo Jehová, el tema sería Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Entonces el título, ¿qué título le pondríamos a un tema como ese? ¿Qué título usted crea? ¿De acuerdo a ese tema? Confiando en Jehová. Pero el título sí tiene que ser bien cortito. ¿Quién es mi proveedor? Ajá. Pues, en forma de pregunta. Entonces después viene el tema, que el tema es un poquito más amplio. No, nada me falta. Sí. Con él nada me falta. Los títulos también son bien llamativos. Entonces ahora escriba preguntas que se hace un predicador. ¿Eso va a ser en el tema? Sí, no. Ya pasamos esos 4 elementos básicos. Entonces ahora escriba aparte, preguntas que se hace un predicador. Primera pregunta, ¿por qué voy a hablar de este tema? Ya ustedes lo saben. ¿Por qué voy a hablar de este tema? O sea, uno mismo. ¿Ya lo escribieron? ¿Por qué voy a hablar de este tema? ¿Ah? ¿Todos? Ajá. Entonces esa pregunta prácticamente queda contestada, ¿verdad? Vamos a decir un tema, por ejemplo, si yo les voy a hablar a ustedes de Jacob, ¿verdad? Del patriarca Jacob. Y le voy a traer un tema. Usted sabe que Jacob salió de su casa, ¿verdad? Por todas aquellas cosas que pasaron y tuvo que salir huyendo prácticamente. Y entonces yo le voy a buscar un tema a esa situación. O sea que aunque el tema no esté exactamente ahí en el texto, pero va a tener similitud. Va a ir ahí de la mano. Ajá. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, verdad? O sea, le voy a buscar un tema a esa situación. ¿Qué tema yo le buscaría a un tema como ese de Jacob cuando salió de su casa? ¿Usted se acuerda cuando Jacob salió y se fue para allá donde, ¿cómo que se llamaba este hombre? Paranarán. Donde Labán. Labán, el tío, ¿verdad? Sí, Paranarán era el lugar. Ajá. Entonces, sí, él se fue para allá donde el tío. Ajá. Y allá donde el tío le pasaron muchas cosas. Pero hay un versículo que el Señor le dijo, ¿verdad? Que no lo iba a regresar hasta que el plan se cumpliera, ¿va? ¿Se acuerdan? Hay una parte en esa historia. No sé si es exactamente, pero es más o menos así. Que el Señor, él iba a regresar hasta que Dios hiciera lo que tenía que hacer con él.
Entonces yo tengo que buscarle un tema de acuerdo a eso. Quizás no sea con palabras textuales exactas, pero que vengan a caer a lo mismo. ¿Me entiendes? Por eso es que dice que van de la mano. ¿Entendieron? Ajá. Okay. Maestra, dígame. ¿Por qué nos explica un bosquejo de un mensaje para nosotros tener una buena... Eso vamos a hacer la próxima clase, ya terminando la parte temática. Vamos a traer un bosquejo temático. ¿Pero usted lo va a explicar acá? Yo lo voy a traer y le voy a explicar. Okay. Lo voy a explicar, porque ahorita quiero que nos empapemos un poquito de cada cosa. Okay. ¿Me entiende? Porque vamos por parte, porque lo que yo quiero es que más o menos tengamos una idea. Porque el tiempo que vamos a tener de clase no es un tiempo demasiado largo, ¿verdad? Y entonces sí quiero que van a haber clases donde nosotros tenemos que desarrollar un tema. Entonces la próxima semana, como ya hemos visto teoría y explicación, entonces lo vamos a llevar ya a lo práctico la otra semana. Okay. Así es que si usted puede hacerlo también, haga algo en su casa, busque un tema y desarrolleme algo por partes así. Puede coger este libro, lo chequea, ¿verdad? Yo les traigo notas extras porque he visto que estos libros, o sea, en este libro como preparar mensajes, hacen falta muchas cositas más. Entonces les he traído en ese bosquejo. Y estudió y todo, pero el Señor le está diciendo, no, yo quiero que me hable sobre esto. Y de un momento al Señor. De un momento a otro se lo ubica cada uno. Sí, Dios le ayuda a hacer todo, pues el Señor, por eso es importante, hermano. Mire, es sumamente importante que aprendamos versículos de la palabra. O sea, que no pongamos, nosotros a veces, en los tiempos de antes, se usaba mucho aprenderse de memoria los versículos. Eso era una cosa que íbamos a la escuela dominical y había que aprender versículos. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando un mensaje y de repente vienen los versículos, vienen versículos a la mente de nosotros. Hay veces que versículos que quizás solamente los pasamos, los leímos así y llegaron como una inspiración de lo alto. Y ¿sabe qué? Esos van a tocar el corazón del ser humano. Eso van a llegar en el momento propicio, ahí, y van a dejar huella en los corazones del oyente. Por eso es bien importante que nosotros como estudiantes de la palabra estemos cada día, ¿verdad? No seamos perezosos en ella, leerla. Hay que estar buscando, leyendo, escudriñando. No solamente leer, hay que escudriñar la palabra. Ok. Para mantenerse bien en el mensaje, no suelte el tema. ¿Escribimos? Para que usted se mantenga bien en ese mensaje que está dando, no suelte el tema. Cuando termine me dice para darle la otra partecita. Porque muchos comienzan con un tema y terminan en otro lado. Escriba. Porque muchos comienzan con un tema y terminan en otro lado. ¿Alcance? ¿Sí? Acercándolo más. Oh. Pero entonces ahí no se da eso de que si usted comienza por un tema y el Señor se lo cambia o la tira por otro. Pero acuérdese que Dios siempre lleva una... Dios es perfecto, hermano. Dios no existía. No era la cita, el texto sí, pero la cita bíblica no era. Sí, hermanos, entonces hay que ser cuidadosos. Acuérdese que nosotros no estamos hablando de un libro, de un bestseller. Estamos hablando de la palabra del Señor. Sí, y entonces aquí vamos a ver, aquí dice, ¿ves? Cómo preparar mensajes, ¿ves? Temáticos, aquí están. Aquí
Mire, le voy a dejar, ahora le voy a dejar, ya terminamos. Sí, pues, ¿sabe qué, hermano? Lea esto. Si usted quiere ser un predicador, yo no le digo que va a ser un predicador excelente, ¿verdad? Pero por lo menos trate. Yo creo que la idea es esa, pues trate. Porque quizás me van a decir, ay no, yo no puedo, hermana, a mí Dios no me llamó para eso, pero trate. Teníamos que nosotros vamos a estar. Entonces aquí, ustedes todos tienen este libro. Lea los ejemplos que están ahí. ¿Qué página es? Aquí hay varias páginas, ya lo voy a decir. No, si no lo he leído, hermano. Después de la elección, mira hermano, después de la elección de los temas está la página 24, de la página 24 está la 25, la 26, todo eso, son ejemplos, varios ejemplos. ¿Qué capítulo hay que leer, perdón? No es los ejemplos de los mensajes temáticos. Yo lo estuve chequeando y no lo entendí. Vamos allá, mire hermano, vamos a tratar de romper todo eso la próxima semana. Así es que por ahora le digo, lea. Vamos a romper las páginas del libro porque como no entiende la verdad. Es una manera, que nos vamos a romper el cerebro. Ay, hermano, y después que me diga. Bueno, pero algo entendieron hoy, hermano. Sí, hermano. Ese es el objetivo, hermano. Aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero usted lea, si a usted le interesa esto, y aunque no le interesa, tiene que leerlo. Quiera o no quiera, esta es una clase. Que para que se identifique que está ahí enfrente. Y lo que escribió, y acuérdese que lo que escribió, de eso vienen los exámenes. ¿Cómo dice, hermano? Pero más que todo para... Que es importante saber para cuando alguien se para ahí enfrente, usted que atrás no lo van a agarrar de voz. Sí, no, usted va a estar pila. Usted sabe qué es lo que le están hablando. Usted va a estar pila, usted va a estar... ¿Cuál es el tema? Identificar qué tipo de tema le están hablando. Está claro ese tema. Cae aquí ese tema. Pero más que todo... ¿Y el examen cómo va a tener un mensaje ahí o qué? También van a haber mensajes, sí. Es que ser, y a medida que vayamos nosotros para ahí, pero yo no creo que ustedes se asusten porque casi a todos lo he visto en YouTube predicando. Temas, ¿verdad? En qué nos vamos a centralizar para un tema, para un mensaje. Entonces, porque en este libro, si usted le da una ojeada, vamos, ¿verdad? Por partes. Primero está la parte temática, que es los temas, después seguimos con porque son 3 tipos de sermones. Aquí dice sermones, nosotros le llamamos predicaciones, ¿verdad? 3 tipos de predicaciones, porque son las más, vamos a decir, lo que más se utiliza. Porque hay muchas maneras de dar un mensaje, ¿verdad? Porque también está el narrativo, está el hilativo, hay otros más, pero aquí en el libro vamos a centralizarnos en los 3 tipos, que son temáticos, expositivo y textual. Entonces ahora vamos a tratar todo lo que sea lo temático, en el tema, ¿verdad? Y entonces por eso... Yo tengo 3 puntos aquí. Ajá. Por ejemplo, necesidad del pueblo. La necesidad Podría del ser pueblo. si estamos viendo que el pueblo está en decadencia, que no está orando, pues podríamos buscar el tema. Sería una de las necesidades, una muy bien. necesidad. Y la otra sería también una necesidad espiritual. Amén. Si vemos que el pueblo, cómo está reaccionando. Ajá. El otro tengo el mensaje sea totalmente bíblico en su contenido. Perfecto. Digamos, siempre según la necesidad del... Sí, según las necesidades que se estén presentando. Muy bien. A través de todo eso, lo que el hermano habló, pues nosotros vamos a empaparnos, ¿verdad? Y no podemos estar cruzados de brazos y decir, no, yo no encuentro un tema. La Biblia, si usted va a la Biblia, es una fuente inagotable, ¿verdad? Entonces, pero yo quería que cada uno de nosotros, de los que están aquí, pues nos familiarizáramos de cómo conseguir los temas, ¿verdad? Entonces esas son inspiraciones que vienen de repente, como dijo el hermano, a veces estamos viendo la necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad y como que algo se nos prende el foco y decimos, wow, hay una necesidad aquí, principalmente si un pastor, ¿verdad? Va y visita a un hermano, a una hermana, a esa familia, y de repente en esa conversación que tuvieron ahí, los hermanos expresaron sus necesidades.
Entonces ahí al pastor se le alumbró el foco y dijo, aquí hay una necesidad aquí. Y quizás visitó a otro y vio que la necesidad como que ¿verdad? También era la misma. Entonces dijo, la iglesia necesita un tema como esto, ¿verdad? Y entonces ahí se enfoca en ese tema. ¿Alguien más? No, yo no entendí bien el concepto porque yo traje diferente. ¿Cómo encontrar temas? Sí, esa era yo, por ejemplo, el primero puse, hay que orar, pedírselo a Dios, ¿verdad? Bueno, eso es lo más importante. Ajá. Esa es la parte más esencial. Y el número 2, yo puse que también lo puedo deducir. De sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Y entonces, como estuvimos explicando la semana pasada, cuando un sermón es temático, ¿por qué le llamamos temático? Tiene un tema. Ajá. Porque va dirigido, ¿verdad? En ese tema. Específicamente ese tema. En ese tema. ¿Y el tema dónde se consigue? En diferentes partes. Pero principalmente usted lo va a conseguir en oración con la palabra. Porque la palabra es una fuente de agua viva. Es una fuente que usted busca y busca y sigue encontrando. Todo el tiempo usted va a encontrar palabra ahí, ¿verdad? Entonces para armar un tema. Pero, ¿sabe qué? Tampoco hay veces, hermanos, que hay personas que predican bajo un tema y de ese tema no hablaron nada, ¿verdad? Sino que se fueron lejos, viajaron en las escrituras. Entonces, lo que es la homilética es para llevar un orden. La homilética, ¿verdad? Es el arte, o sea, es una ciencia, es un arte, pero más que todo es para organizar, ser organizado, ¿verdad? Quizá usted encontró personas que le van a decir, pero si yo no necesito la homilética, porque si yo me presento delante de Dios y Dios me va a dar los versículos, eso es muy bueno y se aplaude eso. Pero si usted estudia la palabra y estudia la homilética, eso le va a ayudar mucho porque usted va a ser una persona que va a saber organizar y va a saber dónde está parado, va a llevar esa secuencia, ¿verdad? No va a andar perdido. Entonces es muy importante. Yo quisiera darles algunos apuntes acerca, porque todavía estamos con el tema y la próxima semana vamos. Un segundito, hermano. Sí. Yo quiero compartir esto con mis hermanos. Que cuando nosotros andamos al Señor en nuestros pensamientos, yo fui administrado por unos árboles, porque yo salgo a caminar en el Parque del 80 y alguno que tenga la oportunidad de camine por el laguito que hay en medio ahí, hay unos árboles ahí, fíjese que desde ahí yo aplaudo las alabanzas aquí. Daba la vuelta, caminaba y siempre que les pegaba el viento, mire, esos árboles tienen unas hojitas como despegaditas, pero cómo aplaudían ellos. Y entonces decía yo, caramba, nosotros cuando vamos a la iglesia no queremos hacer eso. Y mire, siempre que le pegaba el viento, aquellos árboles se ponían ellos a aplaudir, pero sería que yo le escuchaba, pero lo veía precioso, los aplausos, siempre que la brisa les pegaba. O sea que la naturaleza agradece, ¿verdad? Los animalitos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros nos tienen que forzar a aplaudir al Señor? ¿Por qué nos tienen que forzar a adorarle a Él? Para sencilla, ¿verdad? Para poder llegar al corazón de la audiencia. Porque en la audiencia hay diferentes tipos de personas que llegan. Hay unos que son más capacitados que otros. Hay otros que son oyentes que llegaron por primera vez, ¿verdad? Pero el Señor, como el Señor lo ha dirigido a usted con ese tema, Él lo va a seguir guiando. Si usted estudió y se metió en la presencia de Dios, el Señor lo va a llevar hasta el final. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un objetivo con ese tema. ¿Y cuál es el objetivo? Que vidas se salven, ¿verdad? Entonces usted va a tener éxito con ese tema. O que la congregación se edifique. Y la congregación se edifique. Porque siempre el Señor va a hacer algo en la congregación. Ese es el propósito del Señor, edificar a través de un tema. Amén. Amén. Es el propósito de Dios. Nosotros acabamos de recién pasar una campaña de escuela bíblica y tenemos ese tema, tuvimos ese tema. ¿Cuál tema? Jesús el centro del hogar. Oh, Jesús el centro del hogar. Por la familia. Amén. Está bonito. Hermana, y cuando usted está haciendo un mensaje y usted siente que eso es lo que Dios le da y usted está haciendo su bosqueo, se está preparando, etcétera, usted termina el bosqueo y de repente le entra como una duda a usted, usted se empieza a preguntar, usted mismo, ¿será esta la interpretación correcta? Y si lo que esto digo está mal,
O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿eso es normal? ¿Es un pecado? ¿Es simplemente el enemigo? No, usted puede estar haciendo un mensaje, como me dice, un bosquejo, ¿verdad? Y de repente vienen esos tips de arriba, de divinos, ¿verdad? Y como que le cambian todo. Usted tiene que seguir la guía del Señor. Aunque usted se haya estudiado, usted no ha oído predicadores que dicen, yo traía un mensaje para esta iglesia, ¿verdad? Y de repente fue cambiado totalmente, ¿verdad? ¿A quién tenemos que nosotros obedecer? A Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer esa noche, ¿verdad? Y aunque usted invirtió tiempo en ese bosquejo y estudió y todo, pero el Señor le está diciendo, no, yo quiero que me hable sobre esto. Y de un momento a otro se lo ubica a cada uno. Sí, Dios le ayuda a hacer todo. Pues el Señor, por eso es importante, hermano. Mire, es sumamente importante que aprendamos versículos de la palabra. O sea, que no pongamos, nosotros a veces, en los tiempos de antes, se usaba mucho aprenderse de memoria los versículos. Eso era una cosa que íbamos a la escuela dominical y había que aprender versículos. Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando un mensaje y de repente vienen los versículos, vienen versículos a la mente de nosotros. Hay veces que versículos que quizás solamente los pasamos, los leímos así y llegaron como una inspiración de lo alto. Y ¿sabe qué? Esos van a tocar el corazón del ser humano. Eso van a llegar en el momento propicio, ahí. Y van a dejar huella en los corazones del oyente. Por eso es bien